Ministro, algo pasó, no ha ido a misa, no ha rezado lo suficiente, no ha hecho sacrificio. En enero usted nos dijo que dependíamos de Diosito para que hoy no tengamos apagones. Vea que no le escuchó. Por más devoto y trabajo para un señor del Opus Dei, no me ha hecho caso. Qué pena, Janet, el más dolido soy yo, créame, yo he sido un hombre del sector productivo, he sido un hombre de la empresa privada toda mi vida, y es segunda vez que estoy de empleado público y me pasa esto. Muchísimos hogares en la costa, muchísimos, han dejado el ventilador y se han cambiado al aire acondicionado. Ese es el mayor incremento, el doméstico, no Claro, el industrial. pero Ellos, la agencia tiene que analizar si cumplen el compromiso. Además, son una cantidad ínfima de empresarios. No hay que satanizar al sector empresarial. La creación de riqueza es una noble actividad, Janel, y si se le puede dar un impulso, hay que dárselo. Todo es una mentira, querido Jairo. Está tratando de justificar lo que ellos no resolvieron con planificación y ejecución, el tema del crecimiento de la demanda a través del incremento de la oferta. Un tema elemental, elemental. Entonces no lo hicieron, entonces Diosito lo meten de por medio y que el tema eléctrico ha crecido porque han pasado de ventiladores a aire acondicionado en buena hora, pues. Es obvio que se va a dar. Además que crece la población inconteniblemente. No se olvide, Jairo y ecuatorianos, que el Ecuador es el país más crítico de América del Sur. Tenemos la tasa más alta de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur, de largo frente a muchos países. Entonces, eso genera más necesidades energéticas y más necesidades alimentarias. Entonces, venimos a decir como que de la noche a la mañana se ha presentado esto y dice, es la segunda vez que tengo un cargo público. A ver un ratito. Y cuando tuvo el cargo público también de asesor de René Ortiz en el gobierno de Moreno, ¿no era cargo público? Entonces ya son tres, ahí nomás ya son tres. Entonces, ¿qué está haciendo ese loco? Pero así lo tratan al Ecuador y le quieren hacer creer que ha crecido y que claro, se tocan con una realidad. Por eso dijeron incluso que esto es que nos ha caído la crisis eléctrica como el COVID. No, pues el COVID no teníamos por qué saber que se venía esa bacteria que trajo tantos problemas a la humanidad. No sabíamos, pero en el caso de la electricidad, sabemos cómo crece la demanda y había que atender esa demanda. Y el mismo diésel que no tienen, comenzaron a dar segmentando y no dando la cantidad de diésel a las gasolineras, provocando escasez igualmente. Y les salió el tiro por la culata, porque estaban esperando entregar el poder a Don Noboa y decir, en mi gobierno no hubieron apagones, pero ya se les cayó la estantería. Ahí están los apagones, pero no son los apagones porque falta 1 kilovatio. No son los apagones, sino que estamos realmente en una crisis eléctrica pavorosa, que está provocando una mayor contaminación de gas de efecto invernadero, un mayor consumo de hidrocarburos, en especial los que el Ecuador tiene que importar, porque las centrales térmicas funcionan con diésel fundamentalmente, en lo que es el Ecuador. Aquí no funcionan con gas natural, por si acaso, ni con carbón. Aquí funcionan con diésel. Entonces estos daños los provocan. Este es el neoliberalismo. Este es el modelo neoliberal, para que lo entendamos. Sálvese quien pueda. Verán ustedes si tienen luz, si no tienen luz. No importa que hayan comprado los alimentos para consumo vital el fin de semana, les cortan la luz el lunes, las refrigeradoras se dañan, no provocan el frío necesario para que se conserven los alimentos. Los restaurantes hechos pedazos, no importa, pues, no importa, es porque no les autorizaron privatizar. Pero si privatizaban se llevaban el santo y la limosna, que eso es lo que quieren hacer con las refinerías. En el tema de las refinerías es terrible, es otro tema que va a ser crisis ya mismo. En el gobierno de Correa se trabajó en un tema, no estoy analizando sobre precios ni ese tipo de cosas, se trabajó en hacer un adelanto, una repotenciación de la refinería en materia de cuantificación de lo que se procesa, en materia de cantidad, no de calidad. Entonces, sostener los 175,000 barriles diarios
que procesaban las tres refinerías, Esmeraldas, Santa Elena y Shushubindi. En este momento están procesando más o menos 155,000 barriles. O sea, recibieron 175 de capacidad de procesamiento, se les cayó. Pero siguen hablando que no, que estos recibieron no sé qué. Les entregaron con una capacidad. Ahora, en materia de calidad, ¿qué quiere decir calidad? Mejorar la producción de derivados para producir más livianos antes que pesados. En eso no se ha hecho en ningún gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en esto, peor en estos gobiernos. No se ha hecho nada. Eso se llama un upgrade que hay que hacer en la refinería, que no se ha hecho. Entonces, no pidan que salga el upgrade cuando nunca se contrató el upgrade. Pero además hay un tema. Voy a sacarle unas cifras. ¿A cuánto asciende el subsidio de la importación de combustibles? Hay gente que dice que está en el orden de los 4,000 millones. El subsidio, descontando, porque es más alto la compra, pero después de vender los productos, tenemos, por decir algo, un hueco de 4,000 millones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en 4 años, por ejemplo, nosotros podríamos, si no importáramos combustibles, podríamos tener 16,000 millones de dólares, que lo estamos gastando en importación de combustibles. Ok, recuérdese la cifra, 16,000 millones en 4 años. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no contrata un crédito a X años plazo, 20 años, lo que sea, y pide un periodo de gracia de 4 a 5 años? ¿Qué quiere decir? Que no nos cobren en el tiempo de 4 a 5 años. Que no nos cobren. ¿Por qué? Porque tenemos que en ese tiempo erogar dinero para importar combustibles, porque no tendríamos la nueva refinería. Y con el crédito de 16,000 millones podríamos construir la nueva refinería. Entonces, teniendo la nueva refinería, cesa la importación de combustibles. Y entonces nos beneficiamos ampliamente y tenemos que pagar el crédito, nada más, que no es lo mismo que seguirnos desangrando importando combustibles. Pero no lo van a hacer porque todas estas cosas las ven desde la óptica del business, del negocio. Entonces hay grupos que se dedican a importar combustibles, grupos que se dedican a exportar petróleo y etc. cosas. Entonces todo esto tiene que ver con el régimen que se arma en estos gobiernos, en donde no ha dejado de aparecer la corrupción. No ha dejado de aparecer la corrupción. Porque el pueblo se equivoca y dice, en el gobierno de tal o cual persona no han de robar porque tienen plata. Eso no es cierto. El que tiene más plata quiere mucho más plata que el que no tiene plata. Una refinería, escúcheme, ecuatorianos, una refinería de cualquier parte del mundo nunca se conecta a un sistema interconectado, porque tiene que funcionar con su propio equipo de generación de electricidad. Nunca se conecta a un sistema interconectado. ¿Qué es lo que pasó? En el gobierno de Moreno, a inicios del gobierno de Moreno, pero ya en el gobierno de Moreno, se provocó un incendio por estar conectados al sistema interconectado. Se provocó un incendio que afectó a la refinería. Y se hizo luego la famosa auditoría que se hizo, me parece que fue de, se me fue el nombre, ICC Tecnatom, que hizo el análisis y la auditoría de la refinería de Esmeraldas. Y ahí volvieron a recordarle al gobierno que tienen que comprar grupos electrógenos para que tengan su propio backup para funcionar como refinería. No les dio la gana, gobierno de Moreno, y siguieron funcionando conectados al sistema interconectado. Y se provocó el incendio que dañó el compresor de la refinería. Y la refinería salió de funcionamiento varios meses y un costo enorme. Ese daño y ese perjuicio fue del orden de los 300 millones de dólares. ¿Qué hizo la Contraloría para decirles, si ustedes tienen aquí la auditoría que les dice, compren un generador barato frente al daño que se causó, y no compraron? Y todo el mundo decía internamente en la refinería que tenían que comprar los grupos de generación, y no les dio la regalada gana. ¿Dónde está la Contraloría?
que le diga a Petroecuador, le diga, a ver, me responden. ¿Por qué se provocó semejante daño? No pasó nada. No pasó nada. Y ahí estuvo René Ortiz. Y también estuvo Fernando Santos al ladito de René Ortiz cuando se produjo este incendio. Y no pasó nada. Si en este país los ratones se pasean todos los días, porque nadie le pone el cascabel al gato.